compañeras y compañeros senadores. Así como comentaba mi compañera Mariana, la importancia de reformar el artículo 11 constitucional en materia de migración, también lo es fundamental reformar este artículo en materia de refugio y de asilo. ¿Esto por qué? Primero, porque si bien nuestro país ha sido ejemplo de generosidad, de apertura y de solidaridad con muchas otras naciones y pueblos, lo cierto es que últimamente nuestra Constitución no está armonizada ni con los instrumentos internacionales, pero tampoco con nuestra propia legislación secundaria. Como todos sabemos, el 27 de enero de 2011 se publicó la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, un ordenamiento que representa un gran avance en esta materia porque cumple con los estándares que se han fijado en diversos instrumentos internacionales. Desafortunadamente, 5 meses después de esta publicación, se aprobó la reforma constitucional en materia de derechos humanos, una reforma que sin duda alguna representó un auténtico cambio en la forma en la que vemos nuestro sistema jurídico. Pero a pesar de ello, la redacción que prevalece y que es la vigente en el artículo 11, pues fue una redacción que acabó más bien peloteada entre las cámaras en aquella reforma y buscando que se conservara el espíritu más importante, que era precisamente incorporar esta figura de derechos humanos a la Constitución. No quedó una figura que le dé certeza ni al Estado mexicano, pero tampoco a las personas en materia de asilo y refugio. ¿Por qué digo que es desafortunada? Porque la redacción de este artículo implicó un retroceso en la materia de asilo, debido a que no es congruente con las definiciones contenidas en la ley secundaria, pero tampoco se basa en las definiciones consagradas en el derecho internacional de los refugiados. Actualmente el artículo 11 establece que el llamado asilo diplomático es un derecho, cuando en realidad es una potestad de los estados dar o no asilo político a quien lo solicita. Esto quiere decir que México se encuentra obligado, como se encuentra actualmente en nuestra Constitución, a dar asilo político a cualquiera que se lo pida, sea un dictador, sea un genocida, sea un espía o sea un delincuente. Por otro lado, nuestra Constitución circunscribe el derecho a solicitar y recibir asilo a motivos exclusivamente de orden político, sin tomar en cuenta que en el sistema interamericano también se consideran condiciones que ponen en peligro la vida, la seguridad, la integridad o la libertad de las personas, situaciones que el artículo 11 establece erróneamente como causas de carácter humanitario, porque así se recibirá refugio. Por lo anterior, esta iniciativa que someto a su consideración busca adecuar el artículo 11 constitucional con el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados e incluso con nuestra misma legislación secundaria en los siguientes términos. En primer lugar, se reconoce el derecho de todas las personas a buscar y recibir asilo en territorio mexicano. Sin embargo, se otorga un grado de limitación al ámbito personal de la norma constitucional, en la medida que no a cualquier persona y por cualquier motivo se le va a reconocer el derecho a buscar y recibir asilo, sino solo en los casos en que la vida, la seguridad, la libertad o las integridades personales estén en riesgo. Asimismo, se prevé que no se reconocerá la condición de refugiado a quien se encuentre escapando de la justicia por delitos del orden común o por razones similares. En segundo lugar, la iniciativa establece que el derecho a solicitar y recibir asilo únicamente se puede ejercer en territorio mexicano, tomando en cuenta que el llamado asilo diplomático, aquel que se otorga en las legaciones mexicanas que están en el extranjero, es una potestad y una concesión soberana del Estado mexicano. Actualmente se encuentra esta confusión en nuestra Constitución. En tercer lugar, se propone incorporar como tercer párrafo del artículo 11 constitucional el principio de no devolución, congruente con muchos de los tratados que ha firmado nuestro país. Este principio prevé que el Estado mexicano no podrá expulsar, devolver o poner en modo alguno a un solicitante de asilo o cualquier persona en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, opiniones políticas, violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. En síntesis, compañeras y compañeros legisladores, con estas modificaciones armonizaremos nuestra Constitución con diversos instrumentos internacionales y seguiremos honrando la tradición de nuestro país de recibir y dar cobijo a quienes son perseguidos en otras naciones.
No existe, como diría Luis Ortiz Monasterio, un indicador más preciso en el ámbito de los derechos humanos que la política de asilo y refugio para clasificar los genuinos sentimientos de un pueblo y la verdadera cara de un régimen político dado. Por lo anteriormente expuesto, considero de la mayor importancia esta iniciativa, de manera que México, si bien sea ejemplo para apoyar a las personas que así lo necesitan y que escapan de circunstancias donde hasta su vida puede correr peligro, también es realidad que México no tiene por qué ser hogar de dictadores, genocidas o asesinos. Es cuanto.